Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Esta conferencia la hemos organizado en convenio con Confaguajira, quien es nuestro aliado en la ciudad de Riohacha. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimiento que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Viviana Parra, soy coordinadora de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en el día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Valencia Torres, quien desarrollará el webinar llamado La estadística y la epidemiología, cajas de herramientas útiles en la toma de decisión para la salud y seguridad en el trabajo. En este webinar, el doctor Rafael nos presentará los usos de la estadística en el adecuado manejo de los datos, con el fin de obtener a partir de ellos información relevante para obtener inferencias sobre el comportamiento de los riesgos a los que se exponen los trabajadores en su ambiente laboral, asegurando la posibilidad de seleccionar estrategias epidemiológicas que permitan la concentración de esfuerzos en el diseño de intervenciones efectivas, cuyo propósito sea contener, controlar o eliminar la probabilidad de ocurrencia de los eventos bajo intervención. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, doctor Rafael Valencia. Es magíster en Saneamiento y Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster y especialista en epidemiología de la Universidad del Norte, médico cirujano de la Universidad Libre, con experiencia en docencia universitaria, así como coordinador de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Actualmente es director de salud en Salud Familiar IPS. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que les surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Antes de darle la palabra a nuestro conferencista invitado, les comento que este webinar es una iniciativa de la especialización en seguridad y salud en el trabajo, la cual se ofrece en la ciudad de Riohacha en convenio con Confaguajira. Damos la bienvenida al doctor Rafael Valencia para iniciar este webinar. Bienvenido, doctor Rafael. Bueno, muchas gracias, Viviana. Es un gusto para mí participar en este tipo de jornadas que tiene como propósito dar las razones por las que estamos frente a unas cajas de herramientas excelentes para hacer una buena gestión en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, pues voy a dar inicio a la presentación. Esto tiene que ver con el título. Es una caja de herramientas en donde cada uno de los elementos de interés que se pueden adquirir en las jornadas de trabajo le permiten hacer una excelente planificación estratégica, táctica y operacional, apuntándole a mejorar la gestión de las empresas y sus trabajadores. Primero, las tomas de decisiones en salud de cualquier tipo tiene tres pilares fundamentales: la metodología de la investigación, la bioestadística y la epidemiología. Tres pilares en los que se sustenta toda la construcción de conocimiento científico, a partir del cual se mejoran las prácticas, sobre todo relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la salud de la población en general y en especial de la salud de los trabajadores, que es lo que nos concentra en esta jornada. Les traigo como inicio un ejercicio de glosario a través del cual vamos a desarrollar la jornada. Primero, la definición de epidemiología. Una definición que en más o en menos trata sobre eh, componentes clave para entender en qué consiste esta ciencia. Miren esta definición del 88, que es una definición que
se apega y es atemporal a todas las otras definiciones de epidemiología que hay. Epidemiología se conoce como el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados y eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas en salud. Quiero llamarle la atención sobre dos componentes fuertes que tiene esta definición. El primero, la parte de reconocer bien los fenómenos. ¿Qué es lo que lo determina? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Qué es lo que lo evita? Pero todo este conocimiento en función de la segunda parte de la definición, que es precisamente el control de esos problemas en salud. No tendría sentido esta definición si no tiene ese segundo componente. El para qué, el propósito, el fin último de la epidemiología es resolver problemas en salud. Entonces, entiéndase que por aquí estamos hablando de una cajita de herramientas, una caja de herramientas genial, porque todo lo que van a hacer los especialistas que trabajen en seguridad y salud en el trabajo es precisamente resolver problemas. Otro elemento importante de la definición es cuál es el objeto de estudio. Siempre las unidades de análisis son poblaciones de sujetos, son poblaciones. Esto quiere decir que el alcance de la epidemiología, por definición, es poblacional. Aunque siendo poblacional, es necesario también precisar que este conocimiento poblacional se termina convirtiendo en insumo clave para el manejo de los individuos. Es decir, el manejo individual se basa sobre todo en toda la construcción de conocimiento científico que da la epidemiología apuntándole a estas unidades de análisis poblacionales. La segunda definición que voy a trabajar inmediatamente es la de estadística. Fíjense que esta definición es bien interesante, corta pero contundente. Es una ciencia pura y aplicada, que no es exacta, que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que puedan evaluarse la incertidumbre. Es decir, el fin último de la estadística es poder minimizar la incertidumbre, que en la práctica es mejorar las oportunidades que tiene un, un individuo de resolver problemas. En la medida en que se disminuye esta posibilidad de incertidumbre, el éxito de las decisiones tiene una mayor, las decisiones que tomen van a tener una mayor probabilidad de éxito. Al interior de la definición hay unos punticos que vale la pena trabajar. El concepto de ciencia como un conjunto de conocimientos comprobados y sistematizados, conjunto de conocimientos que constantemente se están moviendo y se están actualizando. Por tanto, son conocimientos que permiten tomar decisiones, pero que a lo largo del tiempo se perfeccionan y mejoran la posibilidad de tomar buenas decisiones. El concepto de ciencia pura, porque estudia ciertos procesos teóricos básicos que se le aplican a muchas ciencias. El otro concepto que es una ciencia aplicada por cuanto se encarga de resolver problemas específicos. Y el último concepto es que no es exacta porque, ojo, se basa en las probabilidades de resultados esperados, sin pensar en obtener resultados únicos. Eso es el concepto de no exacto que tiene la estadística. Ahora, ¿en función de qué? Como dice acá, de minimizar la incertidumbre. Ahora, es importante entender también que los problemas de salud trascienden al individuo y afectan a las comunidades. Clave porque esos problemas deben ser administrados más aún cuando algún atributo de la comunidad, y aquí me refiero es precisamente a las comunidades de los trabajadores, debe contemplarse en la posible producción de problemas de salud. Cuando algún atributo de esa comunidad, que es el hecho de ser trabajador y de pertenecer a un sector productivo, se pueda
se pueda revisar como la posibilidad de ser causadora o provocadora de problemas en salud. Es fundamental entender entonces que eso se hace con información de calidad y con procedimientos asegurados que garanticen esa información. Y esos dos atributos los da la estadística. Es fundamental entender entonces que la estadística como ciencia lo que te termina haciendo es asegurando que la información que tú estás produciendo es muy buena, es de calidad. Y en ese sentido es que la estadística genera unos apoyos enormes para tomas de decisiones. Ahora, miren los elementos que se pueden trabajar desde la estadística sanitaria. Se puede trabajar todo lo que es aspectos sociodemográficos, componente de edad, componente de sexo, estadísticas vitales relacionados con nacimientos, con muertes, motivos de muertes, análisis por cohortes o por grupos de edad y sexo con relación al tema de estadísticas vitales. También la estadística sanitaria incluye el estudio de los recursos que hay y los servicios que se prestan o se deberían prestar dependiendo de las condiciones de riesgo que tenga una población. Y también la estadística sanitaria incluye estadísticas de saneamiento. Y estas estadísticas de saneamiento se concentran sobre todo eh, en cuáles son las condiciones del ambiente de trabajo, cuáles son las condiciones del ambiente por fuera de las zonas de trabajo, cuáles son las condiciones relacionadas con el manejo de agua, el manejo de residuos, cómo está el aire, cómo está el suelo. O sea, estadísticas que te permitan acercarse, que permitan acercarte a, a un conocimiento más cercano de la realidad que es objeto de intervención. Ahora, cuando uno trabaja a la estadística y entiende su alcance, también entiende que hay un puente eh, muy vivido, un puente muy real que une a la estadística y a la epidemiología. Hay un poema que les tengo más adelante que habla sobre eso. Y es que la epidemiología, fíjense para lo que sirve, la medición del nivel de salud de las poblaciones. Entendida esta medición del nivel de salud de las poblaciones como cuáles son las condiciones que más me afectan a una población objetivo. Esto con el fin de saber hacia dónde debo dirigir los recursos. Y el solo concepto de medir implica la utilización de la estadística como una herramienta excelente para la epidemiología. También otro uso es la parte de la descripción de la historia natural de la enfermedad y cómo esta historia natural de la enfermedad puede perfeccionarse en cuanto a su conocimiento a lo largo del tiempo, también utilizando las herramientas descriptivas que me da la estadística. Otro uso de la epidemiología es la identificación y cuantificación de los determinantes de las enfermedades, es decir, de las circunstancias capaces de aumentar la probabilidad de que la enfermedad se dé o capaces de aumentar la probabilidad de que la enfermedad no se dé. Está transparente también en ese uso la utilización de la estadística como herramienta de apoyo para el logro de este tipo de alcances. Otro uso de la epidemiología, fíjense, está en el control y prevención de la enfermedad. Propósito último de cualquiera que trabaje en el sector salud. Importantísimo porque uno nunca puede olvidar que cuando estamos hablando en la definición de epidemiología, que la segunda parte de la definición se concentra en resolver problemas, es resolver problemas de salud en función de o evitar que el evento se dé o controlar que el evento se dé. O sea, uno nunca puede olvidar que ese es la segunda parte o el propósito último de la epidemiología. Otro uso es la parte de la selección de métodos de control y prevención. Selección de métodos porque
como toda tarea humana, el logro de un resultado no necesariamente tiene una sola ruta. Cuando uno habla de selección de método es porque pueden haber muchas rutas para resolver el mismo problema y la epidemiología está pensada para que el que toma la decisión tome la mejor decisión en cuanto a la selección del método, apoyándose sobre todo en la utilización de la estadística como la herramienta que soporta o que rankea las intervenciones. Por último, todo lo anterior está pegado a la parte de planificación y evaluación de servicios de salud, en función de que son las variables que definen la intervención las que en última van a ser medidas para saber si el proceso de planeación se ejecutó según lo esperado y si en el ejercicio de la evaluación se le hizo un excelente seguimiento a los productos finales esperados de cada una de las fases del diseño de las intervenciones. Como se dan cuenta, estos usos son usos de la epidemiología que sin la bioestadística sería imposible su logro. Este es el poema que les traigo, del maestro Mario Benedetti, sobre táctica y estrategia. Es de los poemas más hermosos, él tiene muchos poemas hermosos, pero este poema es genial. Se los voy a recitar. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Este poema lo utilizo con bastante frecuencia porque es como se enamora. Hay muchos elementos de la táctica que tienen que ver con el cómo. El cómo el poeta está diciendo que va a lograr un qué, que es el fin máximo. Entonces a la estrategia se le entiende como el qué, como el propósito máximo, como a dónde yo quiero llegar. Y a la táctica como el camino o la ruta para lograr llegar a ese propósito. Este modo de presentar el maestro Benedetti el concepto de táctica y estrategia está completamente ligado a la definición de planeación estratégica, planeación táctica y planeación operacional. Miren la definición de planeación estratégica. Planeación estratégica es el comienzo de todo. Es la visión del futuro de la organización que se estructura en los factores ambientales externos y en los factores internos donde definimos los valores, la visión y la misión de la organización. Ojo, esta definición de planificación estratégica entonces le está apuntando al fin máximo, al fin profundo de la organización. En el caso del poema de Benedetti, la estrategia está dada porque al final la mujer siempre esté pensando en la necesidad de la pareja, en la necesidad o la compañía del hombre. Eso es lo que él termina diciendo cuando al final dice, mi estrategia es en cambio más profunda y más simple, es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Todo lo está haciendo en función de eso. Miren la definición de planificación táctica. Planificación táctica es el responsable de crear metas y condiciones para que las acciones establecidas en la planificación estratégica sean alcanzadas. Esta es la ruta. La planificación táctica es asegurar los insumos, asegurar con quién trabajar, asegurar en qué momentos trabajar. ¿Sí me explico? O sea, todo lo que es planeación táctica se concentra en la ruta, porque el fin siempre lo tiene la estrategia. Y por último, y no menos importante, la planificación operacional. Importantísimo porque es que estos equipos operativos, la planificación operacional, es de donde salen las acciones puntuales y las metas trazadas por el nivel táctico para alcanzar los objetivos. Entiéndase que esta planificación operacional se concentra en el qué hacer,
en el qué hacer. Por tanto, siempre uno ha escuchado que en los ejércitos están los estrategas, están los equipos tácticos y están los equipos operacionales. Entonces, el estratega es el general que tiene claro a dónde quiere llegar. El táctico es, los equipos tácticos son los que aseguran todo lo que es ingeniería, todo lo que es comunicaciones, insumos para alimentación, que las armas lleguen. Y el operacional es el que está en campo luchando con base, utilizando todas las herramientas que me dieron los equipos tácticos y la directriz del estratega. Traigo estas tres definiciones porque organizacionalmente hablando, la epidemiología y la estadística se convierten para los gerentes en excelentes herramientas estratégicas y tácticas que permiten tomar excelentes decisiones para que en la operación los problemas de salud que tengan los trabajadores se eliminen o se minimicen. Entonces, es consecuente con lo que he tratado de presentarles en este webinar. Ahora, cuando en epidemiología uno habla de estrategia, uno habla de estrategia en estas tres etapas: etapa descriptiva, etapa analítica y etapa experimental. Entendiéndose a la etapa descriptiva como la fase de reconocimiento de la situación, básicamente la exploración a detalle de cómo se comporta el fenómeno, porque hay que conocerlo. Indicadores que me muestren la magnitud y las proporciones en las que se expresan el comportamiento del fenómeno según algunas variables de interés, que tradicionalmente son las variables o características de tiempo, características de lugar y características de persona. En seguridad y salud en el trabajo hay una macrovariable adicional obligatoria y es el agente. Entonces, cuando uno habla de etapas descriptivas en epidemiología ocupacional o epidemiología del trabajo, ya no son las macrovariables tiempo, lugar y persona, son las variables tiempo, lugar, persona y agente involucrado. Elementos claves para, ojo, reconocer a detalle el fenómeno. Después de que se reconoce el fenómeno y se ha logrado superar la etapa descriptiva, viene la etapa analítica. Esa etapa analítica es la fase que busca explicaciones en la relación entre los condicionantes detectados como de interés en la etapa descriptiva. Esta etapa analítica es la que empieza a testear cada uno de los condicionantes o de los determinantes que han sido detectados como de interés en la anterior etapa. ¿Y cuál es el propósito de esta etapa analítica? Establecer con precisión cuáles son esas características o esos condicionantes o esos determinantes que deben ser intervenidos. Ese es el propósito de la etapa analítica. Porque después de que se ha cubierto esta segunda etapa, que es la etapa analítica, viene la etapa experimental, que es la fase que modifica los condicionantes detectados como de interés en la etapa analítica, apuntándole a resolver el problema de fondo. Ya, problema de fondo ya correctamente caracterizado en la etapa descriptiva, porque es esa etapa descriptiva la que te precisa cuáles son las variables que deben ser analizadas en la analítica para que en esta experimental se puedan diseñar intervenciones apuntándole a contener el problema. Entonces, cuando uno habla de estrategia epidemiológica, está hablando de todos los tipos de estudio que se pueden utilizar para trabajar de mejor manera la etapa descriptiva, todos los tipos de estudios que se pueden trabajar para cubrir la etapa analítica en donde no haya manipulación de variable independiente o causa, y todos los modelos que se pueden montar para trabajar la etapa experimental. Hagan de cuenta que esta es la ruta normal que la estrategia epidemiológica debe cubrir para resolver un problema. Y si se dan cuenta, en las tres etapas, transparente está
la estadística como ciencia de soporte, obligatoria porque es la que te da la seguridad, ojo, con la mayor probabilidad posible de que estás apuntándole a las situaciones que efectivamente tienes que intervenir. Esta definición de estadística como el conjunto de métodos necesarios para recolectar, clasificar, representar y resumir datos, apuntándole al componente de bioestadística, que es todo lo anterior, pero aplicado a los fenómenos de las ciencias en salud, se divide en dos: la bioestadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva es la que se utiliza sobre todo en la fase, en la etapa descriptiva de las estrategias de epidemiología. Aunque en realidad la descriptiva se utiliza en las tres: en la descriptiva, en la analítica y en la experimental, pero obviamente con mucha más fuerza en la descriptiva. Y la inferencial, fíjense que a lo que le está apuntando es a llegar a conclusiones válidas a partir de los resultados de una muestra. ¿Por qué razón? Porque es que en muchas ocasiones las poblaciones de referencia son muy grandes, y si son muy grandes hay que hacer cálculo de muestra. La estadística inferencial le apunta a eso, a que lo que yo tome como resultado de esas muestras sea reflejo lo más fiel posible de la población de donde viene esa muestra. Entonces, si se dan cuenta, inferencial se utiliza también en la etapa descriptiva, en la etapa analítica y en la etapa experimental. Razones: desde lo descriptivo, yo, si tengo una población muy grande, tengo que montar un estudio en el que calculo una muestra para levantar las variables de interés de manera que el conocimiento del fenómeno sea posible. Pasa también en la analítica y en la experimental, porque si yo estoy pretendiendo establecer relaciones causa-efecto, yo lo hago en función de que esa relación causa-efecto sea válida, no solamente para la población con la que yo estoy trabajando, sino para la población de donde viene esa población, para la población de donde viene esa muestra. Y es apenas lógico, porque es que yo estoy pretendiendo resolver el problema no en la muestra, sino en la población. Y si se dan cuenta, las dos ramas de la bioestadística están estrechamente ligadas como herramienta a todo lo que la estrategia epidemiológica pretende montar. Ahora, vamos al tema de validez de una decisión. Ojo, la validez de una decisión hace referencia a la manera en que se obtienen y se interpretan los datos de manera que la probabilidad de llegar a conclusiones incorrectas sea mínima. ¿Se acuerdan en la definición de estadística allá arriba, en donde se precisaba que la intención era disminuir al máximo o controlar al máximo la incertidumbre sobre las tomas de decisión? Miren que esto está perfectamente ligado al concepto de validez de una decisión. Y esto es fundamental porque debe responder a la siguiente pregunta: ¿se han recolectado los datos que se planificó obtener y se llegó a conclusiones correctas con el análisis estadístico adecuado? Estos dos elementos son fundamentales y claves porque cuando uno está planeando resolver un problema, es necesario tener claro, primero, las variables que se van a levantar, y teniendo en cuenta la naturaleza y el nivel de medición de esas variables, cuáles son los indicadores que yo voy a levantar. Se han dado cuenta que en las etapas del método estadístico, ojo, las etapas del método estadístico tienen un paso a paso obligatorio que hace que esta pregunta de esta diapositiva sea correctamente respondida. Porque ¿cuáles son los pasos? Miren, el primer paso es que yo tengo una realidad que es la que pretendo estudiar. Y esa realidad yo tengo que, ojo, ejecutarle un diseño que me permita la formulación del proyecto. Y todo eso es planear, la planificación. Yo, después de que planifico, lo primero que tengo que hacer es, con base en mi unidad de análisis, establecer la recolección de datos. Y esa recolección de datos es previa, obviamente, a lo que es el procesamiento de esos datos. Procesamiento
que es parte clave y crítica del método estadístico, porque yo nada hago recogiendo datos que después no voy a procesar. Porque además, después del procesamiento viene lo que es análisis e interpretación de la información, que es la que me termina, avalando los ajustes al reconocimiento de la realidad como yo la concebía inicialmente como problema. Me perfecciona entonces este análisis e interpretación de la información el nivel de detalle con el que conozco la realidad. Y esto es lo que hace el método estadístico. Cada uno de estos pasos tiene que ser correctamente ejecutado para al final tener validez, la validez suficiente que me permita perfeccionar el conocimiento de la realidad que yo estoy trabajando. Sobre la primera etapa, la parte de la planificación, aquí les hago como una secuencia de lo que en teoría debe hacerse. Primero, yo sobre un fenómeno tengo que revisar todos los aspectos teóricos que tiene. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que se deben revisar? El problema y la justificación, los objetivos y el propósito de la investigación y, por supuesto, el estado del arte o marco teórico o condiciones teóricas que son las que yo estoy cuestionando en mi modelo. Estos aspectos teóricos se siguen con toda la parte metodológica. ¿Qué es lo que incluye la parte metodológica? Primero, cuál es el tipo de estudio en cuanto a la estrategia epidemiológica que se va a utilizar para abordar la investigación. Después yo tengo que revisar muy bien cuál es la población y si tiene el tamaño suficiente para tener que calcularle muestra. Yo en la parte metodológica también debo tener claro cuáles son los planes de recolección y tabulación de la información. Entiéndase estadística pura. Cómo es que yo voy a recoger y cómo es que yo voy a tabular la información. Y por último, tengo que trabajar desde los aspectos metodológicos, cómo es que yo voy a planear la presentación y el análisis de los indicadores que voy a obtener cuando ejecute mi investigación. También estadística pura porque es manejo de datos. Estos aspectos teóricos y aspectos metodológicos se deben traducir en unos aspectos administrativos. Aspectos administrativos que se resumen en ese cuadrito que está ahí. Tengo que saber cuál es el recurso humano, cuáles son los equipos, cuál es la infraestructura con el cronograma y los costos para poder ejecutar la investigación. Ahora, los aspectos administrativos dependen de los aspectos metodológicos y los aspectos metodológicos dependen de los aspectos teóricos. En la diapositiva de planeación podríamos decir que los aspectos teóricos contienen la parte de estrategia, Los aspectos metodológicos tienen el componente de la táctica y los aspectos administrativos tienen un componente de táctica y un componente operacional. Así es como funciona, como debe funcionar la planificación de la resolución de un problema de salud, apuntándole a una investigación de manera que al final yo pueda obtener lo que quiero obtener, que es precisamente resolver mi problema de investigación. Como les decía, aquí es donde se concentra la parte de estrategia en el diseño de una buena planeación, de una resolución de un problema de salud. Ahora, ¿qué es importante? Miren, cuando uno habla de medición en salud, obviamente aquí están los elementos teóricos que les presenté ahorita y los elementos metodológicos. Pero es claro que la metodología de la investigación como base se apoya en la bioestadística y en la epidemiología. ¿Por qué? Porque la epidemiología concentra todo lo que es los elementos teóricos y la bioestadística contempla todo lo que es elementos metodológicos. Entiéndase entonces que la epidemiología por lo general define la estrategia y la bioestadística es la que da las herramientas para que esa estrategia lleve a buen fin. Ahora, es importante también que entender que la investigación y el método estadístico tiene retos. Los retos de la investigación es establecer bien el problema y delimitarlo bien. Y los retos que están pegados al método estadístico
es la gran preocupación que hay para asegurar que los datos levantados son correctos. Por tanto, mucho del componente de errores y sesgos en una investigación están circunscritos en el modo en el que yo debo abordar ese es su control para garantizar la seguridad de los datos, que es el insumo invaluable que le da la estadística a las investigaciones. Ahora, no olvidar que los presupuestos de la epidemiología son estos tres, que los problemas de salud no aparecen al azar, que siempre hay condiciones que se consideran factores causales y protectores que se pueden identificar por investigación en poblaciones y subgrupos en diferentes lugares y tiempos, y que supone el uso del método científico. El método científico que, como ya todos saben, desde cuando estábamos pequeños en la escuela, nos decían que primero se observa, después se propone la hipótesis, después se prueba y después se acepta o se rechaza. Entrando al tema ya de los propósitos de la epidemiología ocupacional, se entiende a esta como el estudio y la distribución de las causas de las enfermedades y lesiones que resultan de los accidentes laborales. Ojo, importantísimo, también en función de resolverlos. Fíjense que está claramente definido en el segundo párrafo. El principal objetivo de la epidemiología ocupacional es la prevención y el control a través de la identificación de las consecuencias y los riesgos laborales para la salud. Si se dan cuenta, está completamente alineada a la definición general de epidemiología que trabajé al principio, simplemente que aquí está concentrado en la parte de enfermedades y lesiones relacionadas con los riesgos laborales. ¿Cuáles son las aplicaciones epidemiológico-ocupacionales? ¿No? Son estas 8. Primero, observación y detalle de las patologías derivadas de la exposición ocupacional. Relaciones causales, el estudio de relaciones causales, el estudio de pruebas diagnósticas de problemas ocupacionales, la determinación de la historia natural de la enfermedad ocupacional, la descripción del estado de salud e investigación de factores pronósticos de los trabajadores, la evaluación de la intervención, análisis de la eficacia y los estudios y determinación de valores normales o de referencia en patologías ocupacionales. Esta es la ruta del método epidemiológico ocupacional que perfecciona al método científico en el cierre. Porque fíjense, allá también se arranca con la identificación del problema, la recolección de la información, el procesamiento de la información que viene de la estadística, la identificación e interpretación de los patrones de ocurrencia de la enfermedad ocupacional, la formulación de la hipótesis, todos esos 4 primeros puntos relacionados con el componente descriptivo. Después viene la parte de la formulación, la parte de la comprobación de la hipótesis, la elaboración de las conclusiones, ojo, que se entienden dentro del método epidemiológico ocupacional como la prueba o rechazo de la hipótesis, y estos dos últimos que son los que se le aplica sobre todo al método epidemiológico ocupacional, que lo diferencia de la aplicación del método científico, y es que vienen dos elementos claves, es la aplicación de las medidas de prevención y control y su evaluación. Es decir, no hay ningún diseño de trabajo de investigación epidemiológica ocupacional que no cierre con una intervención que debe ser probada. O sea, el ejercicio exploratorio está bien, el ejercicio descriptivo está bien, pero en epidemiología ocupacional el propósito siempre de cierre es la intervención del problema y su evaluación. Ahora, les traigo como cierre un ejemplo del uso práctico de la vigilancia epidemiológica en el trabajo, el uso práctico de la epidemiología y de la bioestadística, y aquí les traigo el ejemplo, vigilancia epidemiológica en el trabajo. Miren, en salud laboral, el concepto de vigilancia epidemiológica se refiere a la recogida sistemática y análisis de información sobre los factores de riesgo laborales o sobre los efectos en la salud, para la observación de la distribución y tendencia de los fenómenos de interés con el fin de identificar problemas y de dirigir y evaluar intervenciones preventivas. Eso es lo que busca un programa de vigilancia epidemiológica en el trabajo. Ahora, la vigilancia epidemiológica se considera una herramienta fundamental tanto a nivel de la administración responsable de la seguridad y la salud laborales como para los servicios de prevención de las empresas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los 6 objetivos de un buen programa de vigilancia epidemiológica en el trabajo? Primero, conocer la frecuencia con la que ocurren y la manera en que se distribuye en la población trabajadora
los problemas específicos de salud. Este primer objetivo se logra aplicando, primero, el tener claro desde el punto estratégico lo que se quiere. Y segundo, utilizando las herramientas de la estadística para el logro de esta información. El segundo objetivo es, miren, la monitorización de la tendencia que sigue en el tiempo los problemas de salud y de la exposición a riesgo. El tercero, detectar y valorar con rapidez las situaciones de aglomeraciones inesperadas de casos, bien sea de procesos emergentes o de repuntes de enfermedades o exposiciones o riesgos ya conocidos o reemergentes. El cuarto objetivo es aportar información necesaria para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa y del servicio de prevención sobre medidas de control y prevención a corto plazo y sobre estrategias preventivas a largo plazo. El quinto es evaluar la validez y efectividad de los planes y acciones preventivas emprendidas. Y el sexto objetivo es ayudar a la formulación de hipótesis que requieren de posteriores diseños de investigaciones epidemiológicas. ¿Qué es lo que uno espera de un buen programa de vigilancia epidemiológica? Que por lo menos tenga claro 2, 3 o 4 de estos objetivos en su diseño. Ahora, ¿qué debe tener un buen programa de vigilancia epidemiológica en el trabajo? Fíjense. En azul están los elementos de monitorización que tienen que ver con vigilancia de la exposición. Y en rojo está la vigilancia de los daños de los efectos en salud. Entonces, fíjense que un buen programa de vigilancia debe poder testear la toxicidad previa a la comercialización, si hay posibilidad de hacer sustitución o eliminación de esos tóxicos, si hay algunas medidas técnicas de control en la población trabajadora para evitar la enfermedad, qué monitorización ambiental debe hacerse, qué equipos de protección individual deben utilizarse. Y sobre esos componentes, hasta ahí va la parte de la vigilancia de la exposición. Más adelante, y como híbrido, está la parte de monitorización biológica. ¿Por qué? Porque esa monitorización biológica, si se hace en el individuo, ojo, uno podría decir que por ahí es donde se empieza a mostrar evidencia de que hay afectación en las personas sin que haga clínica. Porque ya lo que viene después, que es la parte del examen médico en la fase preclínica para hacer detección precoz de problemas, aquí se concentran todos los programas de tamizaje. El diagnóstico que ya quien define, ya es la marca que establece la condición de la persona que permite intervención, el tratamiento y la rehabilitación, son como los elementos completos en secuencia que deberían tener un excelente programa de vigilancia epidemiológica en el trabajo, en donde se vigile no solamente el efecto, sino todas las posibles causas relacionadas con el protocolo. Es un esquema que le sirve para montar cualquier programa de vigilancia epidemiológica en el trabajo. Esta es la última diapositiva que les traigo, que es la parte de cómo es que uno debe estructurar un programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, fíjense que todo arranca de la población a vigilar. En esa población a vigilar, yo tengo que trabajar variables como cuál es la organización, cuál es su ocupación, cuál es el puesto, qué edad tiene y cuál es su sexo. Son elementos claves básicos de los trabajadores de una empresa que uno vaya a montarle un programa de vigilancia epidemiológica en el trabajo. Después uno tiene que incorporar la información que tiene que ver con datos en salud, historia clínica laboral, datos de ausencia, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cualquier otra condición relevante que tenga que ver con los datos de salud y que aparezcan en los registros de historias clínicas de estos trabajadores. Lo tercero es la parte de los datos del riesgo ya en el trabajo. La evaluación del riesgo, entendida como la probabilidad de la ocurrencia de un evento en unos individuos expuestos. Y otros datos del riesgo como otras fuentes de información, porque a veces la información de historia clínica no basta para levantar la información clave que se necesita de manera que el montaje de un programa de vigilancia epidemiológica sea más sencillo. Por último, toda esta información está en función de aumentar la probabilidad de lograr una excelente clasificación de riesgo laboral por ocupación, por puesto de trabajo, por agente al que se expone y por categoría de exposición. Estos insumos son fundamentales porque con eso es con lo que uno sabe qué es lo que va a vigilar. Es decir, son los insumos básicos para montar un excelente programa de vigilancia epidemiológica que logre
trabajar toda esta secuencia de tareas. Y teniendo claro cuáles son los objetivos de la intervención, que tienen que ver con los objetivos que les presentaba ahorita en cuanto a un programa de vigilancia epidemiológica. La identificación del grupo de riesgo, la estimación de la magnitud, la distribución y la tendencia de la enfermedad, la generación de hipótesis causa-efecto, el despliegue de intervenciones preventivas y la evaluación de la efectividad de la prevención. Como ven, elementos clave que todos hacen parte de un excelente programa de vigilancia epidemiológica. Bueno, ya esta es la última diapositiva que tenía. Estoy cumpliendo los tiempos y quedan creo que apenas unos 5 minuticos para escuchar lo que piensan, su posición. Estas dos grandes cajas de herramientas le sirven muchísimo a todo lo que se hace en seguridad y salud en el trabajo, pero en últimas sirven para abordar cualquier problema de salud. Herramientas claves con las que uno cuenta y con las que contarían los especialistas para poder avanzar en el reconocimiento de los fenómenos a los que se enfrenten en su práctica diaria relacionada con seguridad y salud en el trabajo. Bueno, estoy disponible para sus preguntas. Viviana. Listo, Rafael, muchas gracias por esta conferencia tan interesante, muy provechoso abordar esta temática en este espacio. Entonces vamos a dar unos 2 minuticos para ver si los asistentes tienen alguna pregunta. Voy a revisar ahora mismo en el módulo de preguntas, porque hasta el momento no han elaborado ninguna pregunta. Entonces vamos a dar de pronto, como acabas de finalizar, vamos a dar 2 minuticos a ver si algún asistente quiere realizar alguna pregunta. Ok, estoy disponible, atento a cualquier duda o pregunta que tenga. Claro que sí. Vamos a ver. Bueno. Por aquí hay una pregunta, doctor Rafael, de Laura Cristina Rodríguez. ¿Qué implicaciones trae la epidemiología en la seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué implicaciones trae? Bueno, primero, la epidemiología te facilita reconocer los perfiles de riesgos, los perfiles de factores de riesgo, los panoramas de riesgo de las empresas, teniendo claro que en el reconocimiento de este perfil de riesgo es que se sustenta cualquier programa de intervención en salud ocupacional que se vaya a hacer. Sin reconocer bien el fenómeno es muy difícil montar una excelente intervención. Y la epidemiología te facilita desde lo estratégico organizar las variables y las macrovariables que vas a trabajar. Ahorita les decía, no olviden desde lo descriptivo, macrovariable tiempo, macrovariable lugar, macrovariable persona y macrovariable agente. En esas 4 macrovariables está la clave para tener información de calidad para tomar decisiones en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo. Pensaría que es como el soporte fuerte que entrega la epidemiología a cualquier especialista en seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo, doctor Rafael. Por acá otra pregunta de Elbert Romero Barrios. ¿Cómo aplico casos y controles como apoyo en la vigilancia epidemiológica? Bueno, los modelos de casos y controles son una estrategia en epidemiología que se utiliza para valorar todo lo que es antecedentes en un grupo de casos o enfermos y enfrente le pone uno un grupo de controles o personas sanas. Y la intención es levantar el dato retrospectivamente de la frecuencia de la exposición a factores de riesgo. El uso básicamente de las estrategias de casos y controles en vigilancia epidemiológica es para seleccionar cuáles son las variables consideradas factor de riesgo en el diseño de un programa de vigilancia.
porque le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo voy a montar un programa de vigilancia epidemiológica para salud auditiva, por ejemplo, problemas de hipoacusia por ruido. Resulta que las empresas tienen posibles fuentes de sonido, las que usted quiera. Puede tener una clasificación de más de 50, 60 posibles fuentes de sonido. Pero el perfil de fuente de sonido de una empresa no necesariamente el mismo da el perfil de fuentes de sonido de otra empresa. Por tanto, el diseño del programa de vigilancia se sustentaría en la aplicación de un buen estudio de casos y controles para seleccionar cuáles de esos factores de riesgo son los que deben ser sometidos a intervención en el programa. Porque es bien sabido que es diferente vigilar a 50 factores que vigilar a 10. Es mucho más sencillo. Entonces eso es lo que te suelta como salida una buena investigación de casos y controles de apoyo a un programa de vigilancia. Así es. Por aquí Laura Cristina, gracias por la aclaración, que fue la primera persona que hizo la primera pregunta. Por acá Luis Mercado nos realiza la pregunta, ¿cómo se puede abordar adecuadamente el problema y qué tengo que tener en cuenta para hacer dicho planteamiento del problema? El planteamiento del problema, bueno, listo, ya entiendo. Miren, cuando uno delimita el problema, necesariamente tiene que haber algo de la realidad que te está diciendo que está ocurriendo una circunstancia. Voy a utilizar un ejemplo de salud pública para explicarme con más sencillez. Si yo quiero montar en una población una investigación sobre los factores de riesgo para la transmisión de la fiebre amarilla, por ejemplo, para la transmisión de la fiebre amarilla, es porque algo debe estar ocurriendo en la comunidad, que a mí como investigador me lleva a trabajar sobre factores de riesgo de la fiebre amarilla. ¿Qué es lo que a mí me debería estar pellizcando para yo montar una investigación de este tipo? Que la frecuencia de la fiebre amarilla va subiendo. Si yo veo que la frecuencia de la fiebre amarilla va subiendo y tengo evidencia estadística firme de que eso está ocurriendo, ese es el sustento o ese es el problema que provoca que la investigación se haga. Entonces, voy a investigar en factores de riesgo para la transmisión de la fiebre amarilla, pero lo que está ocurriendo, el problema es que la frecuencia de la fiebre amarilla va aumentando. En salud ocupacional también. Si yo voy a hacer un trabajo sobre factores de riesgo relacionados con accidentes de trabajo por, no sé, lesiones contundentes en cabeza, golpes en cabeza. Yo, para meterme a trabajar un estudio de ese tipo, es porque debo tener una estadística en la empresa que me está diciendo que poco a poco la frecuencia de ese evento va aumentando. Entonces, uno siempre configura el problema teniendo en cuenta qué es lo que va a investigar. No sé si con ese ejemplo es suficiente para entender que es más, el problema es tan importante que sin problema no es posible hacer investigación. Si uno no muestra evidencia del problema, no hay manera de justificar una investigación. Y aplica para salud ocupacional, aplica para salud pública, aplica para medicina clínica, para cualquier área. No hay manera de meterse a montar una investigación si no hay evidencia de problema. Y así es. O sea, ¿qué van a resolver si no hay problema? No sé si de pronto con esta explicación me entiende quien hizo la pregunta de la necesidad y de dónde sale, a qué le tiene que apuntar uno cuando va a construir problemas. Listo, Rafael. Por acá, Elber Romero, que fue el que hizo la segunda pregunta, muy satisfecho con la respuesta, doctor, gracias. Acá Carolina Lancheros hace la pregunta, ¿cuál es la importancia de la línea basal en un programa epidemiológico? Claro, es que les voy a poner un ejemplo. Cuando uno trabaja en un modelo experimental y yo quiero cambiar, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el hábito de consumo de tabaco en una población trabajadora. Yo quiero cambiar ese hábito. Yo tengo que arrancar de una línea de base
para saber con qué frecuencia las personas están consumiendo tabaco, para contra esa línea de base comparar los resultados del diseño de mi intervención desde lo experimental. La intervención se considera exitosa si obviamente la frecuencia del consumo de tabaco disminuye, pero yo no puedo tener esa valoración si yo no hago una medición inicial, una medición de base o de línea de base. Es así de importante la valoración de la línea de base, sobre todo con las variables efecto, con las variables dependientes, porque es con esas variables dependientes que van a medir su gestión, buena o mala, desde su saber como especialista en salud ocupacional. La medición de línea de base es fundamental para saber si una intervención sirve o no sirve. Y estos son modelos experimentales especiales en donde el mismo grupo se hace la medición antes y se hace la medición después, porque hay otros modelos experimentales en donde el ejercicio no es de esa manera, pero la medición de línea de base es fundamental en intervenciones poblacionales por lo mismo. Listo. Por acá hay otra pregunta de Ramón Rojano. ¿Cómo aplican las EPS los conceptos de epidemiología? ¿Cómo aplican las GPS? Ah, bueno, eso es una pregunta lateral, pero está bien. Ujú. Eh, ¿Cómo aplican? Miren, la aplican de muchas maneras, pero les voy a poner un ejemplo. Para que un asegurador defina su nota técnica, la nota técnica de un asegurador es la manera como planea la ejecución de su gasto. ¿Cómo planea la ejecución de su gasto? Con base en cuáles son las patologías más frecuentes que atendieron por unidad territorial en las vigencias anuales previas, cuáles son los procedimientos que atendieron con más frecuencia en las vigencias anuales previas, porque esas patologías y esos procedimientos o servicios tienen unos tarifarios. Entonces, la provisión de su gasto está en función de la frecuencia esperada de las enfermedades que se supone van a atender. Entonces, no podrían no utilizar la epidemiología y la estadística nunca, porque imagínense, o sea no saber contra qué perfil de riesgo en salud va a ser el ejercicio del asegurador es un suicidio, literal. O sea, construir nota técnica consiste precisamente en verificar la frecuencia de estos eventos para con el tarifario en mano saber cómo se va a hacer la provisión. Y es fundamental porque le voy a poner un ejemplo. Un asegurador facilito puede estar en 200 municipios, pero la razón por la que se enferman las personas en cada municipio no siempre es la misma. Entonces yo tengo que asegurar con qué frecuencia se enferman las personas y de qué patologías para de esa manera establecer mi red de prestación de servicios y los tarifarios. Porque recuerden que sin eso no hay aseguramiento. Sin eso no hay manera de hacer aseguramiento. Entonces, ese es uno de los usos que tiene la epidemiología para los aseguradores. Tiene muchísimos más, pero de lo más importante es ese. Listo, Rafael. Muchas gracias. También quiero darle gracias a todos los asistentes a este webinar y aprovecho para recordarles que las inscripciones de la especialización en seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de Riohacha se encuentran abiertas hasta el próximo viernes 13 de noviembre y que por haber participado en dicho webinar obtienen el beneficio de la inscripción gratuita. Nuevamente, Rafael, muchas gracias por tu participación. Fue una temática muy interesante, muy provechosa y que tengan feliz noche, tanto usted como todos los asistentes. Listo. Muchísimas Ya no hay más gracias por tu preguntas. atención y por el espacio. Ok, bien. Dale, feliz noche, saludos. Adiós. Bye bye.